Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la visión. Vamos a hablar de un cieguito, ¿sí? Donde Dios le abrió los ojos a Jesús, abrió los ojos de un ciego de nacimiento. Eso está en capítulo 9 de Juan. Busquen la Biblia si la tienen cerca, por favor, porque vamos a tratar de leer casi todo el capítulo, es largo, porque teóricamente estoy estudiando últimamente y predicando de los devocionales, que son de Juan, de los evangelios, y luego de eso me estiro un poco para adelante, un poco para atrás, estudiando los contextos bíblicos del día que nos toca el devocional, y de ahí saco las prédicas para los sábados. Y la verdad que me ha sido bueno esta forma de, en este año, estudiar y predicar de lo que voy aprendiendo diariamente, no solo del devocional, sino de un poquito para adelante, un poquito para atrás. Y bueno, Juan 9 nos tocó en estos momentos, en estos días pasados, y de ahí saqué un tema que le puse de título, Me abrió los ojos, ¿sí? Porque eso es lo que hizo Jesús con este ciego. Voy a tratar de leer primero un pedacito hasta el 12 más o menos, hasta el versículo 12, y luego vamos a empezar a explicar esa parte primero, y vamos a avanzar un poquito casi hasta el final, porque la verdad que los 40 versículos son muy, pero muy, muy buenos. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre era Jesús, no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Vamos a parar aquí porque si no se va a hacer muy largo. Primera parte, hasta ahí. ¿Qué dices tú de este que es profeta? Bueno, vemos un hombre ciego de nacimiento, vemos a Jesús pasando por allí, y la primera reacción, a veces cuando vemos una enfermedad como esta, es preguntarnos, ¿por qué está enfermo? Si es porque pecó él o pecaron sus padres. Y la respuesta de Jesús es ni una ni otra. Y eso es lo que también hoy tenemos que aprender en este tema, que no es el énfasis esto, pero sí voy a hablar de esto, es que muchas veces queremos echarle la culpa a alguien de nuestros conflictos, de nuestros problemas, y creemos, a veces puede ser, y Jesús lo afirma, no es por esto ni por aquello, pero a veces porque pecó mi papá, sí yo tengo una maldición o tengo una enfermedad. Y a veces porque yo pequé, también tengo problemas. Pero a veces ni por esto ni por aquello, sino justamente como dice Jesús, para que las obras de Dios se manifiesten en ese sufrimiento, en esa lucha o en esa dificultad. Cristo acá lo que nos quiere enseñar es el poder de la fe, el poder del amor de Dios y el poder de Dios
aún en una dificultad. Lejos sea de nosotros, que no somos religiosos ni legalistas, buscar culpables. Pero es muy de los cristianos de decirle, te está pasando esto porque seguro que no oraste, seguro que no fuiste al Senti, seguro que hace rato que estás lejos de Dios, seguro que esto, aquello o lo otro. Y lo primero es que no dice Jesús que no es así, puede ser así, pero hay situaciones que no son así, que no es ni por esto ni por aquello, ¿sí? Sino para que justamente se manifieste la voluntad de Dios, la misericordia de Dios, las maravillas de Dios, y ahí dice algo claro, las obras de Dios. Y ahí va donde vamos a empezar a abrir los ojos nosotros, que la mayoría de todos nosotros, o todos, hemos sido en nuestras dificultades, en nuestras cegueras, en nuestras enfermedades, tocados por Dios. Entonces, sea cual fuere la causa de tu sufrimiento, que puede ser por tus padres, que puede ser por tus macanas propias, o pueden ser por ni una ni otra, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Sí, Cristo tiene el poder para ayudarte a lidiar con la dificultad. No a echarte culpas, no a justificar a uno o al otro. En Cristo para ayudarte a lidiar con el sufrimiento. ¿Sí? Esta es una perspectiva clara que con Dios podemos tener para enfrentar los momentos duros, ¿sí? Y pedirle a Dios fortaleza para una dificultad. No buscar culpables, no buscar enjuiciar a alguien. Normalmente cuando aprendíamos al inicio de nuestra vida cristiana, acá creo que la mayoría son bastante antiguos en las cosas de Dios, el famoso impacto del rechazo que nos había hecho daño, la experiencia con nuestros padres, una experiencia de, bueno, ahora vamos a ver que al ciego lo critican bastante y lo maltratan mucho, hasta sus padres casi lo rechazan, vamos a ver más adelante en el capítulo 9, aún habiendo tenido esas experiencias, cuando nos enseñaban eso en la teoterapia, salíamos un poquito dolidos con nuestros padres, porque nos habían maltratado, porque papá no había estado muy presente, porque mamá nos había asfixiado con la sobreprotección. En definitiva, entendíamos por qué estábamos conflictuados, pero sabíamos que el que nos iba a sanar era el Señor. Independiente de que podamos saber por qué sí o por qué no tengo un conflicto, Cristo tiene el poder hacer lodo con su saliva, ¿sí? Y poder darte luz a tus ojos para que puedas ver la verdad de tu propia vida. Primer punto, entender que no hay que culpar a nadie, que podemos tener algunas culpas nosotros por experiencias de la vida, quizás nuestros padres, abuelos, hasta la cuarta generación, la Biblia dice que sí, podemos tener algunas manchas, algunas heridas, fruto de nuestros abuelos quizás, o bisabuelos, y ni los conociste quizás, pero por eso tenés una herencia, no sé, de cáncer, herencia de economías maltratadas, de maldiciones económicas, que nunca salís adelante, y vos trabajás todo lo que podés, pero hay una maldición de pobreza, hay una maldición de brujerías, hay una maldición de herencia, de enfermedades que se repiten y se repiten, de divorcios, matrimonios que se divorcian todos los abuelos, los tíos, los parientes, y ningún matrimonio prospera hasta que uno se decida cortar esa herencia de maldición. O los problemas que vienen a causa de tus propias culpas. O sea, a veces pecamos. A una mujer creo que Jesús le dijo, mujer, yo no te condeno, pero ve y no peques más. A otra le dijo, ve y no peques más para que no te venga otra cosa peor. O sea, hay cosas que vienen por nosotros. Pero hay algunas que no son ni por una ni por otra. Quiero que quede claro eso. ¿Sí? Hay algunas que son simplemente para ver la gloria de Dios. Y en eso creo que muchos tenemos experiencia de haber visto enfermedades de nuestros hijos, de haber visto situaciones complicadas, donde uno se examina a sí mismo y dice, creo que estoy limpio, pero esto es para que se vea la gloria de Dios. El apóstol Pablo le pide a Dios que se sane de sus ojos aquella enfermedad, y él le dijo, bástate mi gracia. El lenguaje argentino sería, bancátela. Yo te voy a ayudar con mi gracia, pero no te voy a curar, no te voy a sanar. Te voy a demostrar mi poder y que vas a tener un poder,
un carácter, una luz, una visión, ¿sí? Para poder enfrentar esa enfermedad. Y hoy en día sabemos y vemos que la gente que ha tenido luchas, a veces mucho más fuertes de carácter que la que le fue siempre color de rosa, porque ahí se fortalece el carácter, porque ahí aprendemos a lidiar y aprendemos lo que dije recién, que Cristo tiene el poder para ayudarte a lidiar con el sufrimiento. Pero bueno, vamos a ver ahora la reacción de la gente a la sanidad del ciego. Los vecinos dijeron, este no era el que mendigaba, este no era el que andaba pidiendo limosna por allí. Y ahora viene, quiero que veamos la ceguera de dos puntos de vista. Uno, como un milagro, como lo que fue. El hombre no veía físicamente y de repente vio desde nacimiento, que no tenía visión, y de repente vio, es un milagro. Y otro, la ceguera espiritual, en la cual estábamos todos, creo que acá no hay ningún ciego físicamente hablando, pero sí fuimos todos ciegos espiritualmente hablando, y un día cuando recibimos a Cristo, luz nos resplandeció y podemos ver la vida espiritual, la cual hoy sabemos que hay otra vida a la cual estábamos ciegos. ¿Ustedes se acuerdan que uno no entendía ni una pepa de lo que era Dios, lo que era la Biblia, lo que era un mundo espiritual, el orar, el hablar con Él, el tener una relación con Dios y sentirse en paz cuando uno habla con Él, aunque no veamos a nadie? Y toda esa experiencia que era chino básico para nosotros, era una ceguera la que estábamos. Eso también, este ciego es un tipo del hombre o mujer no cristiano que cuando Dios le toca los ojos o Cristo te da luz, uno dice, ¡ay, Dios mío! Veo una vida totalmente renovada y nueva. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Que ahora están en Cristo y vemos cosas tan diferentes a lo que éramos sin Cristo. Pero a veces nos acostumbramos tanto a la visión que nos olvidamos que éramos ciegos. Y la gente de alrededor, fíjense que hay dos tipos, por ahora vamos a ver dos, pero hay cuatro reacciones a la ceguera y al milagro. Los primeros dicen, este no era el que pedía limosna, este no era el ciego, este no era el que andaba tanteando, ¿viste? El ciego, ¿qué hace? El ciego estira las manos, pone el bastoncito como para que lo ayuden porque no ve nada. Y unos decían, sí es, otros decían, no, no es. Se parece, pero no es. Y le preguntaron a él, yo soy, dice. La primera cosa que empieza a pasar cuando Dios te toca los ojos y te da luz es que la gente no cree en tu cambio. Y te empiezan a preguntar, ¿pero es verdad lo que te pasó en Cristo? ¿No será que te están lavando el cerebro en esa secta a la cual vas? ¿Sí? ¿No eras vos el que pedías ayuda? Y ahora estás viendo tan claramente todo. ¿Sí? Descree la gente. Eso se llama escepticismo, sorpresa. Así reaccionan primero los vecinos de él. Luego, ¿qué hacen? Los llevan a los fariseos, a los doctores de la ley, a ver si era verdad que pudieran testificar el milagro. Sí, porque teóricamente eran los religiosos de la época, los que sabían de milagros. Peor todavía, fueron los más incrédulos de todos. ¿Sí? Era día de reposo, dice el versículo 14, cuando Jesús había hecho el lodo, y le preguntaron los fariseos también, ¿cómo fue que recibiste la vista? Y él le dijo, hizo lodo con las manos, me lavé los ojos y ahora veo. Claro, un fariseo lo que más piensa siempre es el procedimiento. La religiosidad le impedía el prejuicio, le impedía reconocer el milagro. También pasa que la gente no cree tus milagros o tu toque, o al revés. Quizás entre nosotros también haya fariseos que no creamos que estamos viendo más que antes. O que un hermano en la fe, uno de estos que estoy viendo aquí en las cámaras, tenga más visión que antes y le diga, pero ¿cómo fue que recibiste eso? No te creo tanto, y menos si fue en día sábado. O sea, menos si no cumpliste los paradigmas que hay que cumplir. Hace poco, creo que también Juan, capítulo 6, nos decía que los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿qué hay que hacer para hacer la obra de Dios? Y él le dijo, que crean en el Hijo, que Él ha enviado. No hay que hacer nada, hay que creer. Muchas cosas se hacen cuando yo creo, y muchas cosas no se hacen cuando no creemos. Y también hay que hablar esto, cuando yo tengo los ojos cerrados y no veo,
no hago nada, descreo todo, soy muy lógico y soy un incrédulo en definitiva. Fíjense que los fariseos eran los primeros que tenían que haber descubierto la señal y decir, gloria a Dios, el Mesías está aquí, y no. Le dijeron, este hombre es pecador, este no procede de Dios. ¿Por qué es pecador? Porque en la cultura judía de la época, el Sabbat era un día donde no se podía trabajar. Y para los judíos de la época, no se podía trabajar, pero para ellos hacer lodo con las manos era trabajo. ¿Se acuerdan que también una vez los discípulos de Jesús iban con ellos caminando por el campo, tuvieron hambre, arrancaron una espiga, la restregaron con las manos y dijeron que estaban trabajando, porque estaban recogiendo espigas? Religiosidad barata, ¿sí? Para descreer, para anular un milagro de Dios. Segunda forma de reaccionar, incredulidad y prejuicios. Vamos a otro. Vamos a preguntarle a los padres, dice más adelante, que no lo leímos. Le preguntan al hombre, al pobre ciego, ¿qué dices del que te saló los ojos? Que es profeta. Más adelante en el 20 dice que sus padres le responden, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. ¿No te ha pasado que ni tu propia familia cree en los milagros de Dios? Le fueron a preguntar porque los fariseos no creían que era ciego, creían que estaban haciendo un truco y este no era ciego, este es mentira, está haciendo una parodia. Vamos a preguntarle a los padres. Los padres dicen, sí, es mi hijo, sí, nació ciego, pero ahora como ve, no sabemos. Pero el 22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, se iría expulsado de la sinagoga. Fíjense que a tal el miedo a ser expulsado, a no ser tenido en cuenta, y la sinagoga era el lugar de oración, el lugar de negocio y el lugar de estudio de los jóvenes. Y salir de la sinagoga era como perder toda aceptación social. Y no querían. Y acá aprendemos otra cosa. Pregúntenle a él, dice los padres. La fe es personal. La fe es Jesús. Aquí está bien que esté Marvin con su esposa, pero las niñas ya tienen que tener su fe personal. Y está bien que lo tenga ahí, tener su fe personal. Pregúntenle a él si cree o no cree, porque él tiene edad grande, dice, ya es grande, así que pregúntenle a él. Pero en el fondo también era lavarse las manos, porque no les daba el cuero de confesar públicamente y no tenían visión espiritual como la tenía el hijo. ¿Sí? 24. Volvieron a llamar al ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, ese hombre ¿quién era? Jesús, ese que despectivamente le decían a él. Entonces él respondió, 25 es un versículo muy importante, el 25. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esa es una palabra importante para todos los cristianos como nosotros. Porque vamos a tener, como dije aquí, ya tres tipos de reacciones a tu milagro, a tu visión o a la acepción de un milagro. Los vecinos, sorpresa y escepticismo. Los fariseos, incredulidad y prejuicio. Los padres, temor, un poco de fe sí, pero temor a la excomunión, a que nos echen. Y el ciego sigue diciendo, mira, yo no sé quién es, si es pecador o no, pero a mí me abrió los ojos. Yo tengo una experiencia con él. Y eso es lo que sí acá hay que afirmar. Por eso le puse de título a este tema, me abrió los ojos. A mí, que yo hace 30 y pico de años era ateo, inseguro, tartamudeaba, celoso, analítico, no tenía el conocimiento que hoy tengo y la luz de Dios que tengo. Ya no sé cómo fue, pero él me abrió los ojos a mí.
Yo no sé quién es este Jesús. Yo decía que era el nirvana, porque a mí me gustaba todo lo oriental, todo lo chino, todo lo de la meditación y todo eso. Y yo creía en la nada. Y me dijeron que la nada se llamaba Jesucristo y era mi Salvador. Y bueno, le creí un día y le hice una oración de fe y me abrió los ojos. Y esa experiencia tiene poder para mí. Yo no sabía mucho de Jesús, hoy sé mucho más. El ciego no sabía de Jesús. Dice, ese hombre que se llama Jesús me abrió los ojos. Después le preguntan, ¿y qué te pensás que es él? Es profeta. Epa, ya le cambió la visión de un hombre llamado Jesús y ahora es un profeta. Y lo defiende y le sigue teniendo fe. Yo quiero decirles a ustedes que ustedes todos tienen una experiencia con Dios que se llama salvación, se llama nacer de nuevo, se llama toque de Dios. Y por supuesto que nuestra fe no está basada en una experiencia que tuviste un día cuando fuiste al Congreso o cuando te oró el líder y te caíste de espalda y cuando... No, 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 no. Pero nuestra experiencia está basada en Dios y su palabra. ¿Se acuerdan del famoso trencito? Primero la locomotora. Yo creo en Dios y su palabra que es verdad. Pero luego que le puse fe a eso, sí tuve una experiencia con él, sí experimenté su amor, sí me abrió los ojos y ahora veo un mundo que antes no veía. Sí sé que tengo un Dios que aunque no lo vea, me ama y si yo le oro y estoy con él, veo su misericordia. ¿Qué me importa que tenga oposición? ¿Qué me importa que tenga fariseos en contra? ¿Qué me importa que ni mis padres me crean? Pregúntenle a él sabrá a qué iglesia va, él sabrá la fe que tiene. Yo sé que es mi hijo, que es mi hija, pero ahora pregúntenle a él. Claro que yo tengo una experiencia con Dios, porque tengo luz, la luz de Cristo. Y la luz me abre los ojos lo suficiente para yo decir que ahora no solo era un hombre llamado Jesús, ahora es un profeta. Y sigue avanzando. En el 28 le dicen, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. En el 30 dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea Jesús, y a mí me abrió los ojos. No sé mucho de Jesús, ni ustedes saben mucho, dice, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios, escucha esto, ¿cómo lo defiende el ciego a Jesús? Sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Y cómo es que lo oyó a este? Que hizo una oración y me abrió el ojo a mí. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, está diciendo que si hubiera sido pecador Jesús, no lo hubiera oído y no le hubiera respondido abriéndole los ojos. Desde el principio 32 dice, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Hasta esa época, en la Biblia, no había visto ningún ciego de nacimiento que haya hecho el milagro de abrir los ojos. Si este no viniere de Dios, nada puede hacer. Respondió y le dijeron, fíjate cómo lo tratan, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron de la sinagoga. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole, bueno, ahora viene la otra parte. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Se entrecorta un poco mi señal y estoy con datos móviles. Sí, líder, a veces se le entrecorta un poco. Ahora va a ser mejor. Ahí hicimos un cambio de Wi-Fi. Me hubieran dicho un poquito antes, ahí me dijo mi esposa. Bueno, gracias. Lo expulsaron al final de la sinagoga. Lo injuriaron, le dijeron que nació en pecado. Los padres no lo respondieron. ¿No nos puede pasar también eso a nosotros? ¿Sí? Duele mucho que te rechacen tu fe. Con Cristo, Él te da el consuelo, porque lo que viene ahí es que cuando Él lo expulsan, Él siguió confesando aún contra oposición
tenía tan claros los ojos abiertos, había experimentado tal milagro, que no le importaron ni que sus padres lo rechazaron o que no se la bancaron como para respaldarlo, ¿sí? Lo echaron de la sinagoga y siguió diciendo que el milagro que tenía era una experiencia tan fuerte que valió la pena la expulsión. Como decimos a veces, ¿qué me importa si el mundo me expulsa, si Dios me acepta? Y apenas lo expulsan, el 35 dice, oyó Jesús que lo habían expulsado y lo encontró. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo él, ¿quién es para que crea en él, Señor? Y le dijo, pues lo has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Creo y lo adoro. Y una cosa que quiero decir acá para terminar ya, es cómo él fue avanzando en su conocimiento de Cristo. Cuanto más oposición tenía, cuanto más veces le preguntaron, ¿cómo te sanó? ¿Cómo te sanó? ¿Cómo viste? Y siempre decía lo mismo. Me lavó con saliva, con barro, me dijo que me vaya a lavar y ahora veo. Pero es pecador. Y así es pecador, no sé. ¿Sí? Pero yo ahora veo. Mira, yo mucho de Jesús no sé, pero ahora veo. Siento amor, siento paz. Me cambió la vida. Cristo me cambió la vida. Van a venir oposiciones, pero tenemos los ojos abiertos, familia, ahora. Y aunque el mundo nos rechace, y aunque la familia no crea, yo sé en quién he creído, como dice el apóstol Pablo, que aunque su piel se desgarre, él sabía en quién había creído. Yo leí hace poco que la mayoría de los apóstoles murieron crucificados cabeza abajo, menos Juan, que murió en la isla de Patmos, que capaz que de viejito. La mayoría fueron aserrados, golpeados, y la vida abundante, ¿dónde estaba? Pero habían tenido una experiencia, habían conocido cara a cara a Jesús, y eso tiene mucho peso. Y vos y yo no hemos visto a Jesús, no tenemos los ojos bien abiertos ahora, no tenemos la visión espiritual que antes no teníamos. Y aunque digan que no, yo sé en quién he creído. Yo sé que ahora veo lo espiritual. No veo a Dios, lo veo actuando a Dios. Es como el viento. No lo vemos, pero lo sentimos. Tenemos visión ahora espiritual. ¿Cómo que no? Aunque me expulsen de la sinagoga, aunque me echen de mi familia, yo sé en quién he creído. Y como pasa eso y te echan, Jesús va y por el costadito te encuentra. Y como sabe que lo habían echado, pobre cieguito, estaba echado, él fue y lo encontró. Me gusta mucho esa parte. Cuando lo habían expulsado, Jesús oyó que lo habían echado y lo fue a buscar. Me hace acordar a Pedro, cuando Pedro lo negó 3 veces, Jesús va y se encuentra con él a solas. Y le dice, ¿me amas, Pedro? 3 preguntas. ¿Se acuerdan que le pregunta 3 veces eso? Para restaurar su corazón dolido. Y acá para restaurar al pobre ciego, que ni los padres lo bancaron, ni los fariseos, nadie. Hasta de la iglesia lucharon. Hoy en día no nos importa si nos echan de la iglesia porque nos vamos a otra, ¿no? Pero en esa época era muy jorobado que te echen de la sinagoga. Pero Jesús sabe tu rechazo y te va a decir, no te preocupes, yo te estoy sanando y la experiencia que vos tuviste conmigo es verdadera. ¿Crees en el Hijo de Dios o solo crees en el milagro? ¿Crees en Él o solo crees en lo que te dio? Porque esa también es la otra, ¿no? Cuando abrimos los ojos, cuando nos dio un milagro el Señor, a veces creemos solo en el poder de ese momento y no en la experiencia, en la relación con Él. ¿Quién es, Señor, para que crea? Y le dice, soy yo, el que te abrió los ojos. Sí, creo. Y lo adoró. Y lo adoró. Y Jesús en ese momento no rechaza la adoración. Lo deja que lo adore porque sabe que es Dios. Confesar a Cristo públicamente como hizo este ciego, confesar que la luz que vos tenés es verdadera, te da más revelación de Cristo, te da más capacidad de entender a Jesús. Y fíjate, te lo voy a decir, mira, en el versículo 11, para él, Jesús es un hombre. En el 11 dice, eh, ese hombre se llama Jesús.
Aquel hombre se llama Jesús. Él hizo lodo y me untó los ojos. Un hombre. En el 17 me parece que es profeta. Apa, ya pasó de hombre común y corriente a profeta. En el 27 dice, ¿acaso quieren ustedes también ser sus discípulos del rabí? Ya es un maestro. Va aumentando la visión de este carpintero, ese hombre, ese profeta, este maestro. En el 33 dice, si este no viene de Dios, nada puede hacer. O sea, este hombre ya viene de Dios, es divino. Más visión, más conocimiento de Cristo. En el 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ah, Hijo de Dios. ¿Quién es? Soy yo. Sí, creo. 38. Ya creo en él. Y el 38 le adora como Dios y Señor y Salvador. Una progresión de cómo va ampliando la luz y cómo ve a un Cristo cada vez más y tiene más visión el cieguito. El cieguito físico no solo ve físicamente, sino que ahora ve un Cristo cada vez más revelado. Nosotros queremos conocer más de Cristo, pero cuando viene la oposición, nos asustamos en las patas o nos tenemos un poco de miedo. ¿Sí? Yo reconozco o veo que el Mesías me favorece cuando yo más lo confieso en público, cuando yo más sigo diciendo, él me sanó, no sé mucho de doctrina, pero no voy a negar mi fe, no voy a negar mi milagro. Yo sé lo que hizo Dios conmigo. Yo era ateo, inseguro, tartamudo y miedoso, y hoy no soy eso. Ah, pero el Big Bang dice que la explosión del año, sí, lo que quiera, la teoría del Big Bang. Yo tengo una experiencia poderosa con Dios. Y no es que baso mi fe en una experiencia sensorial, no hablo de eso, hablo de que yo era un inseguro, yo estaba muerto en pecado, como dice la Biblia, y ahora veo. ¿No dice la Biblia también eso? Si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron. Esa experiencia tiene que ser muy fuerte para ustedes. No está en manos de cualquier argumento. John Maxwell, en su libro de los liderazgos, dice que un hombre con una experiencia nunca estará en manos de un hombre con un argumento. Yo tengo una experiencia, vos tenés un argumento, una teoría. Y la teoría del Big Bang es teoría. ¿Sí? Ah, ustedes también tienen la teoría del creacionismo. No, yo era un ateo y hoy soy un hombre que tengo experiencia con Dios. No me puedo decir que es teoría lo que yo viví. Y acá tenemos gente de muchos años en Cristo que sabemos que lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, son experiencias donde tenemos los ojos bien abiertos ahora. Claro, no las podemos explicar porque son milagros, porque son milagros. No podemos decir que porque no se ve, no existe Dios, por ejemplo. No se ve el Zoom, el WhatsApp, pero están dando. Yo estoy conectado inalámbricamente ahora. No veo la señal, pero sale, ¿eh? Y ustedes llegan. Y los puedo ver. Dios abre los ojos a los ciegos. Y esa experiencia que tenemos, la tenemos que valorar y incrementar. Incrementar. Quiero más visión, quiero ver más a Dios, quiero valorar esa experiencia y contársela al mundo entero. Cuando una mujer samaritana, que tenía 5 maridos y era criticada por eso, cuando Dios le habló del agua que él tenía para darle y le dijo la verdad, no tienes marido porque tuviste 5 y ahora tienes 6 y bla, 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 salió corriendo a la aldea a contarle al mundo entero. Vean, hay un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? No le importaba que le dijo toda la porquería que había hecho. Estaba convencida que ese era el Mesías, porque tenía visión, había sabido toda su historial. Y no la había condenado, la había amado, la había perdonado y le había dicho toda la verdad. No la había juzgado, lo que decíamos hoy del ciego. No lo juzgó nadie. No es por ni pecó este ni pecó el otro. Es porque Dios se va a manifestar en tu ceguera. Se va a manifestar en tu inmadurez. Se va a manifestar en tu enfermedad. Se va a manifestar. Cuando Pablito, mi hijo, estaba tan enfermo cuando era chiquito, también le preguntamos, ¿será que pecamos? ¿Estamos en algún pecado? Y no me dijo eso el Señor. O yo le dije,
¿Por qué me pasa a mí si soy siervo de Dios? Y me salió un versículo que me dice, poco es para mí que seas mi siervo. ¿Y por qué no te va a pasar? Porque sos siervo de Dios. Es para mostrar mi gloria en este hijo. Hoy tenemos un Pablito, cantante, adorador, sanado. Bueno, ahora entiendo para qué era. ¿Sí? Es una experiencia que nos valió una enseñanza muy grande a toda la familia. Y de ahí en adelante, bueno, tenemos más luz y más claridad. No me quiero extender más, pero es eso, familia, lo que yo quería contar con ustedes. Tendrán que aplicarlo un poquito. Hagamos una oración, ¿les parece? Después no sé cómo es que sigue Gise, pero creo que la enseñanza, lo que quería comunicar, lo más grueso, ya está. Oremos. Bendito Papá Dios, yo te alabo y te bendigo. Te doy muchas gracias, Dios, por abrirnos los ojos. Porque es verdad, antes estábamos ciegos y ahora vemos, Señor. ¿Cómo fue el milagro? No lo sé. Pero lo que ahora sé, que estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, extranjeros del mundo espiritual, y ahora somos miembros de la familia de Papito Dios. Nos hiciste hijos por pura misericordia, por pura gracia. Y vemos un mundo espiritual ahora hermoso. Vemos una realidad espiritual, sobrenatural. Estamos acostumbrados ahora a lo celestial, a lo milagroso, al actuar en milagros, al poder mover montañas, al subir montes. Gracias, Señor, porque podemos usar la fe como una herramienta poderosa. Tenemos al Espíritu Santo. Nos cambiaste el lamento en baile. Gracias, Señor, gracias. ¿Cómo no vamos a confesar que no solo eres profeta, eres Dios, eres Señor y eres Salvador? Y aunque el mundo nos eche y aunque el mundo nos expulse, te seguimos confesando delante de los hombres. Jesús es nuestro Salvador. Tenemos una experiencia contigo que nos cambió la vida. Nacimos de nuevo. Gracias, Dios. Gracias. Y danos valentía para en este año de la evangelización y de la acción, compartirle al mundo entero de cómo nos abriste los ojos. Porque alrededor nuestro hay mucha gente con los ojos cerrados. Hay mucha gente ciega y que niega la fe. Y que se están perdiendo la hermosa experiencia de conocer lo celestial. De conocerte a ti, bendito Dios. Abre nuestros ojos. Abre los ojos de los ciegos, Señor, y permítenos lavarnos siempre con colirio, como tu palabra dice, para poder verte y ver todo lo celestial cada día más, Señor. Yo te pido por esto que están en lo virtual, que no nos vemos físicamente cerca, pero que la visión es espiritual. Profundiza, Señor, la visión de cada uno de nosotros y danos hambre, danos sed de conocerte y de tener esos ojos espirituales bien abiertos en la dimensión del Espíritu Santo. Señor, tu palabra habla de sueños y visiones. Así son tus lenguajes. Abre esas visiones, derrama esos sueños para ver más allá de nuestras propias narices. Te lo pido, Señor, y lo creo. En el nombre de Jesús te oramos y te damos muchas, muchas gracias. En Cristo, amén. Y amén, familia. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.centicity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Centicity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Centicity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.